Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magalí, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado SIC. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Tecnologías Reproductivas en el ganado vacuno con el módulo de superovulación, colección y transferencia embrionaria en el ganado vacuno. A cargo de la ponencia está el ingeniero Diego Silva desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de su certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, Buenas noches, ingeniero Diego Silva. Puede comenzar con la ponencia. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda en esta oportunidad el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, ingeniero zootecnista de profesión, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en el departamento en Tingo María, departamento de Huánuco, con Perú, ¿no? Y esta noche vamos a ver un tema que es bastante interesante, ¿no? Que es la superovulación, colecta y transferencia de embriones en ganado, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en consideración que todo este proceso eh, hoy en día está considerado como una biotecnología reproductiva asistida porque nosotros los hombres estamos interviniendo para que se generen todo este proceso, ¿sí? La superovulación, lo que nosotros buscamos es justamente de que haya no solamente la ovulación de un solo ovocito o este óvulo, sino que sea múltiple, ¿no? Múltiple con la intención de hacer una colecta de los embriones. No vamos a hacer la superovulación, la inseminación artificial y la colecta de embriones 7 días después de haber hecho la inseminación y para luego ser transferidos a vacas receptoras, ¿no? Muy bien, vamos a ir avanzando, ¿no? Cuando hablamos de superovulación, colecta y transferencia de embriones, tenemos que conocer ciertos parámetros reproductivos. Dentro de ello, le vamos a identificar, en primer lugar, que la duración del ciclo estral o del ciclo reproductivo en las vacas es de 21 días, ¿no? ¿Qué fases encontramos dentro de lo que es el ciclo estral? Vamos a encontrar el proestro, que dura de 1 a 3 días, el estro, que dura más de 18 a 24 horas, el metraestro y el diestro, ¿no? El metaestro que dura de 4 a 5 días y el diestro de 10 a 12 días. Entonces, dentro de ello tenemos que conocer de que existen también procesos ováricos, crecimiento folicular, que en este caso es en donde se va a encontrar en este caso eh, el óvulo, ¿no? El óvulo, el proceso de ovulación, que es el proceso en el cual se libera el óvulo, la formación de cuerpo lúteo, que es obviamente una acción que se da luego de la liberación del óvulo, y la lutólisis, es decir, el proceso ya de regresión del cuerpo lúteo para iniciar nuevamente con la dinámica, en este caso folicular, nuevamente el inicio y crecimiento de los folículos, ¿sí? Entonces, eso son los procesos que tenemos que conocer, que tenemos que identificar para que ustedes de esa manera puedan saber en qué momento hacer cada uno de los procesos, ya sea la superovulación, que es con intenciones de generar, en este caso, mayor crecimiento folicular. No solamente el crecimiento de un folículo dominante, sino de que exista, en este caso, no dominancia a nivel folicular, sino de que se desarrolle, ¿no? La mayor cantidad de folículos para el proceso de ovulación. Entonces, cuando hay esto, obviamente se hace el proceso de inseminación. 7 días después empezamos con el proceso ya de colecta, evaluación y finalmente la transferencia de los embriones, ¿no? El ciclo reproductivo de las vacas está regulado por hormonas,
¿sí? Ahorita vamos a ver cómo está regulado, cómo funcionan esas hormonas y obviamente ese es el principio que nosotros vamos a utilizar para hacer el proceso de superovulación, ¿ya? Como les decía, la superovulación es un proceso en el cual se induce la ovulación de múltiples folículos, ¿sí? De múltiples folículos. Lo que buscamos es lo máximo posible de que podamos tener mayor expulsión de óvulos, ¿no? La colecta de embriones se realiza mediante técnica de lavado uterino, que es el que más se utiliza, o transcervical, ¿no? No se utiliza mucho, en algunos casos va a depender del criterio, como quieran realizarlo, pero el que más se utiliza es el lavado intrauterino, ¿ya? La transferencia embrionaria se realiza mediante la colección de los embriones en el útero perdón, la colocación del embrión al útero de una vaca receptora. Cuando hablamos de superovulación, obviamente estamos hablando del proceso de transferencia de embriones, ¿no? En el cual vamos a tener una donadora que normalmente es una vaca que tiene ciertas características esenciales genéticas que nos sirven para tener mejores crías. Es decir, ya tuvimos por ahí una o dos crías en las cuales vemos que nos está dando resultados positivos y alentadores dentro del mejoramiento genético que nosotros queremos realizar. Entonces, para que ese animalito solamente vamos a tener en cuenta de que vamos a tener entre 5 hasta 8 partos, dependiendo obviamente de la raza y otros factores adicionales, vamos a tener de 5 a 7 crías en promedio. Entonces, la intención es de que optimicemos eso, de que podamos tener mayor cantidad de crías con la intención de tener, obviamente, animales que tengan ese valor genético que estamos deseando, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Esta es la dinámica folicular. La dinámica folicular depende mucho de los autores, ¿no? Algunos inician normalmente con el tema del estro. En algunos casos empiezan con el proestro, ¿no? Con el proestro y así sucesivamente. Cada autor va a tener la forma en la cual va a interpretar cómo es el proceso dinámico de las hormonas, pero obviamente ya depende de nuestro criterio cómo hacemos el análisis respectivo. En este caso vamos a encontrar bueno, acá los días no están no coinciden con, en este caso, con lo que, no, lo que vimos inicialmente, ¿no? Lo que vimos acá, la duración del proestro, del estro, del metaestro y del diestro, ¿no? No coinciden, pero al menos nos sirve para más o menos nosotros guiarnos. Nosotros, por ejemplo, a mí esta gráfica me gusta porque yo puedo considerar el día cero como, como el día en el cual se está presentando el estro, se está iniciando el estro. Y a partir de ahí, lo que la secuencia de las fases del ciclo estral que continúa, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? Por ejemplo, acá dentro del estro vamos a tener que va a haber una elevación del pico, es decir, la hormona LH se va a disparar, eh, hormona luteinizante. ¿Con qué finalidad? Porque va a empezar el proceso de la formación de cuerpo lúteo, ¿no? Pero a su vez, antes de, va a haber un pico de posovulatorio, ¿no? Posovulatorio de perdón, va a haber un pico antes de el posovulatorio es el pico de LH, la hormona folículo estimulante, ¿no? Va a haber un pico en este caso, con la finalidad, ¿no? Primero antes de, o en paralelo, por ahí, de la F, para que haya, aquí tenemos el folículo dominante, para que haya el proceso de ovulación, para que haya el proceso de ovulación y al mismo tiempo se empiece ya a determinar el cuerpo hemorrágico y obviamente la formación del cuerpo lúteo. Más adelante, una vez que ha terminado el proceso del estro, nuevamente vamos a tener un pico perdón,
perdón, me estoy confundiendo. Acá el pico no es de FSH, es en este caso de estradiol. Ya es un pico de estradiol. Acá voy a marcar. Ya, a ver, para que, ya. Acá tengo un pico LH, es decir, la hormona lutulizante, y acá tengo un pico de estradiol. ¿Por qué se va a dar ese pico de estradiol? Porque el estradiol es el que nos va a generar los, el comportamiento que tiene el animal para mostrarnos la sintomatología del celo, ¿sí? La sintomatología del celo. Entonces, esto se da antes, cuando todavía estamos acá como folículos dominantes, antes del proceso de ovulación. Entonces, esto nos va a dar la sintomatología a nivel de vacas para que se dé el proceso de ovulación. Y en este caso, el pico de LH nos ayuda al proceso ya de ovulación como tal y la formación del cuerpo hemorrágico, ¿no? Luego pasamos ya una vez que pasaron las 24 horas, pasamos al metaestro y vamos a tener un elevado pico de FSH que lo que nos va a ayudar es a iniciar un nuevo ciclo folicular. Es decir, aquellos folículos que están por ahí escondidos van a tener en este caso, digamos, un pequeño toquecito, les van a topar la puerta y van a decir, empiecen a salir, ¿no? Luego de unos días, nuevamente vamos a tener un pico no tan elevado, pero sí se va a elevar los niveles de estradiol con la finalidad de que estos nuevos, por acá ya, porque acá, o sea, lo que hacemos a este nivel, de acá, lo que vamos a buscar, ay, perdón, lo que vamos a buscar, de acá, lo que vamos a buscar es estimular la formación de nuevos cuerpos lúteos. Este pequeño pico de estradiol lo que nos va a generar, obviamente, es de que empiece a haber un proceso de dominancia, ¿no? Que es este, ¿no? Entonces, es esto de acá, ¿no? Acá están los folículos, bajamos y empieza un proceso de dominancia. Tenemos varios folículos, empieza un proceso de dominancia y obviamente queda ya un folículo dominante, ¿no? Por acá pasamos, acá y obviamente hay un folículo dominante, ese se empieza a desarrollar hasta generar nuevamente un folículo ya dominante con intenciones de estar a punto del proceso de ovulación. ¿Sí? Entonces, más o menos en el primer tercio del diestro vamos a tener nuevamente un proceso de un pico que va a hacer de que ese proceso de FSH, un pico de FSH que es proceso del desarrollo folicular, se dé, se empiece, o se continúe dando al mismo tiempo el estradiol, justamente para terminar el tema ya de la dominancia. Por este otro lado, ya casi para terminar el diestro, vamos a tener en este caso picos intermitentes de prostaglandina. La prostaglandina lo que va a generar es de que se empiece un proceso de preparación para que se eleven los niveles de LH, ¿no? Y de estradiol para que se genere nuevamente, volvemos al inicio, el ciclo estrual, se presente el celo. Entonces, bajo esta temática, lo que nosotros buscamos, ¿ya? Lo que nosotros buscamos es, este sería un proceso de ovulación normal. Entonces, lo que nosotros buscamos es de que exista, ¿sí? Exista no un folículo dominante, sino lo que buscamos es de que exista que todos los folículos tengan el mismo desarrollo. ¿Y cómo vamos a lograr? Si nosotros nos damos cuenta, es la utilización, en este caso, de la hormona folículo estimulante. Entonces vamos a hacer un tratamiento hormonal en donde vamos a utilizar esta hormona con la finalidad de que se dé ese proceso. ¿Ya? Ahí te vamos a ver.
Este es de igual manera, esta es la forma en la cual se da, pero en este caso ya vemos, digamos, un poquito más detallado, ¿no? Un poquito más detallado, ¿sí? Es lo mismo, solamente que en este caso ya se ve el comportamiento hormonal. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber. Si sabemos y determinamos el comportamiento hormonal, el proceso de superovulación se nos va a hacer mucho más fácil. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos, por ejemplo, acá está, cada uno con su nombre. En el momento del estro, lo que nosotros tenemos es de que, por eso les decía, a nivel de proestro tenemos una liberación. Se elevan los niveles de LH que nos va a ayudar justamente en el proceso de liberación del óvulo. Entonces, cuando ya se dio ese proceso, esto decae y se va hasta el día 18, 19, ¿no? Para entrar nuevamente al tema del estro. Por su lado, el estradiol sufre también una baja. Si nosotros nos vamos al proestro, podemos determinar de que el estradiol empieza a subir y empieza a llegar casi a los niveles de la LH, que nos ayude justamente en darnos las manifestaciones de celo, ¿no? Disminuye durante el proceso, empieza a tener picos intermitentes, pero que son, digamos, regulares, y llega un momento en que empieza a incrementarse con la intención de mostrarnos la sintomatología del celo. Por otro lado, la FSH también disminuye, empieza a tener ciclos intermitentes, picos, los picos que hablábamos, con la intención de que se mantenga el desarrollo folicular, hasta que llega un momento en el cual se dispara para iniciar el proceso ya de nuevamente una nueva dinámica folicular. La prostaglandina, como vemos, casi entre la finalización del diestro y el inicio del proestro, va a tener actividad, ¿no? Llega a un pico determinado con la intención justamente de que se empiece a liberar la LH, ¿ya? La LH y el estrógeno, ¿no? La LH, la FSH y el estrógeno, ¿ya? Y la progesterona, que luego de haber pasado luego de haber pasado el celo, está en niveles bajos y empieza a incrementar hasta llegar a la zona del diestro en el cual se va a mantener, y cuando ya ingresa a la parte del proestro va a perderse significativamente, ¿ya? En el caso de que exista gestación, los niveles de progesterona no disminuyen, sino se mantiene, bloqueando el impulso o los pulsos o las ondas del resto de hormonas. Entonces ya no va a haber dinámica folicular porque ya hay una gestación. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos, parecido a lo que veíamos anteriormente, la FSH, la LH y la prostaglandina cumplen unos roles muy importantes. Entonces, a partir de ese principio, vamos a ver los procesos de superovulación. ¿Ya? ¿Qué protocolos de superovulación hay? Vamos a ver, hay un sinnúmero. Nosotros nos vamos hoy en día a Google, y en Google vamos a encontrar un sinnúmero de protocolos de superovulación. Los que más se utilizan es lo que les voy a presentar hoy día, que es la utilización de FSH, ¿no? Vamos arriba. FSH. ¿Por qué? Porque la FSH lo que me va a generar, en este caso, es la estimulación de los folículos. Y al mantenerse, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un primer inicio, o hay un inicio en donde se empieza la actividad de folicular, pero disminuye y obviamente esa actividad se va perdiendo y nuevamente empieza a repuntar para que continúe en dos oleadas, si lo llamamos, para que termine finalmente haciendo. Es decir, hasta acá lo que me hace me genera folículos, pero de aquí en la segunda fase lo que ya me genera es un folículo dominante. Entonces, vamos a utilizar ese principio
Por eso la utilización de la hormona FSH para hacer el proceso de superovulación. Se utiliza en dosis de 20 a 40 miligramos, obviamente dependiendo del tamaño del animal. Se hace la aplicación a nivel intramuscular. La frecuencia es 2 veces al día durante 4 o 5 días. Si volvemos nuevamente a la parte de arriba, lo que va a generar, en este caso, voy a tratar de poner el color que se asemeja, a ver, creo que es este. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es de que esto se va a, se va a mantener, ¿no? Y al mantenerse esto, lo que voy a generar es mayor cantidad de folículos que se van a terminar, que se van a terminar desarrollando, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a generar. Entonces, mayor cantidad de folículos y por ende voy a tener mayor, no va a haber perdón, no va a haber un folículo dominante, sino que se van a generar varios folículos en desarrollo. La PM, PMSG, que vendría a ser en este caso una gonadotropina, ¿ya? Una gonadotropina. ¿Y qué función cumple la gonadotropina? La función que cumple la gonadotropina, acá no está, es justamente hacer de que la LH y la FH se mantengan en los niveles que nosotros buscamos, ¿sí? En este caso, la LH y la FSH se van a mantener en los niveles que nosotros deseamos, ¿sí? No necesariamente tengo que aplicar esto, sino que ya es otro procedimiento, ¿no? En donde se van a estimular esas dos hormonas. En este caso, se utiliza en dosis de 500 a 1000 unidades internacionales. La vía de administración es intramuscular y la frecuencia en la que se utiliza es una sola dosis 48 horas después de la última dosis de FSH. ¿Puedo hacer la combinación de ambos? Por supuesto que sí. Primero aplico 5 días. Normalmente se aplica 5 días, ¿sí? Se aplica 5 días y luego de 2 días aplico esto con la finalidad de que me ayude en el proceso ya de liberación, ¿sí? Aquí tenemos que ver que los protocolos de superovulación van a variar según la raza, la edad y el estado reproductivo de la vaca, ¿ya? Este es el protocolo que más se utiliza. La FSH y la P- PMCG son hormonas las que más se utilizan para la superovulación. Digamos que con esto se puede tener un proceso de superovulación mucho más adecuado, ¿ya? Ahora, hay muchos protocolos, les decía. ¿Ya? Los protocolos se tienen que adaptar. Esto quiero que les quede. Y yo el día de hoy no les voy a dar la fórmula para decir que esta es, no, estas son las hormonas que más se utilizan. Las proporciones, como ustedes ven acá, va a variar. ¿Sí? ¿Por qué se varía? Porque muchas veces tenemos animales que son jóvenes y necesitamos la dosis mínima. Como son jóvenes, lo que necesitamos simplemente es de que ingrese al organismo para que los niveles se mantengan. Cuando son animales ya que tienen una mayor edad, se puede utilizar de repente la dosis mayor, porque de repente es el metabolismo un poquito más lento y necesito esa dosis para que pueda actuar y iniciar el proceso de superovulación. Normalmente lo que yo siempre digo es que los protocolos tienen que ser personalizados, ¿sí? Personalizados porque cada uno tiene una historia diferente, animales diferentes, por más que sean vecinos, estén muy pegados, no podemos hacer dos protocolos iguales. Pueden ser similares, sí, pero no idénticos, ¿ya? Y la respuesta de la superovulación puede ser variable, ¿no? Nos puede dar un buen número de liberación de óvulos, como también nos pueden dar, va a depender. Ahí para el proceso de la respuesta de superovulación va a depender mucho el factor nutricional del animal, en qué condiciones nutricionales se encuentra, qué condición corporal tiene. Va a depender mucho del factor sanitario, que el animal se encuentre completamente sano y obviamente el tema de manejo,
Si el simple hecho de hacer la aplicación ya genera un proceso de estrés, lo que nosotros tenemos que buscar es reducir ese estrés en lo más que podamos. Entonces, lo que vamos a hacer es la aplicación, en este caso de las hormonas, con la finalidad, obviamente, de generar un proceso de ovulación. Esto acá, por ejemplo, tenemos dos protocolos, ¿no? Dos protocolos. Como les dije, hay un sinnúmero de protocolos adicionales. Por ejemplo, acá se trabaja en base a 12 horas, 7 de la mañana y 7 de la tarde. En este caso, se hace la inserción de un implante intravaginal que tiene progesterona y se aplica prostaglandina. A 7 días se aplica GnRH con la intención de estimular se empiece a elevar los niveles de FSH y LH. Obviamente, después de eso, empezaré mi aplicación de FSH por 1, 2, 3, 4 días. Adicional a eso, al quinto. Hoy he tenido un tema del internet. Se me ha dado problemas con el tema de la luz. Hay pequeños cortes. Ya, acá nos hemos quedado. Muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Entonces, esto se hace con la intención de tener, ¿no? De la intención de tener, eh, ya, les decía, esto se hace con la intención de este protocolo, ¿no? Utiliza el principio que hemos visto. Si ustedes se dan cuenta y comparamos con un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo, cambia la aplicación de las hormonas, ¿ya? En este caso ya no se utiliza prostaglandina, no se utiliza benzoato. ¿Por qué? Porque no, lo que nosotros no estamos buscando no es un celo natural, sino que estamos haciendo el proceso de superovulación. ¿Sí? A los 21 días normalmente debemos hacer un proceso ecográfico para determinar si hay ya la liberación de los estos para iniciar el lavado, ¿no? Sí o sí, el lavado se tiene que ejecutar. Si por A o B no tenemos un ecógrafo, no es necesario que lo hagamos, no nos desesperemos por querer buscar un ecógrafo. Simplemente hacemos el lavado a los 7 días de haber hecho la inseminación artificial a tiempo fijo, ¿no? Este es un segundo, por ejemplo, acá nosotros, si nos vamos a acá, hablamos de esto, ¿no? PMSG, perdón, PMSG, ¿ya? Si nosotros venimos acá, es equivalente a la GNRH, ¿ya? A la GNRH. Entonces, puedes encontrar como PMCG o lo puedes utilizar como simplemente es equivalente a la GNRH. Entonces, estoy utilizando acá, nos decía ahí que lo utilizo máximo a 48 horas después, ¿no? Acá lo puedo utilizar, acá si nos damos cuenta, estamos utilizando una primera dosis a los
a las 24 horas y otra segunda dosis a las 24 horas, ¿no? A las 24 horas de haber aplicado. Es decir, estamos haciendo con qué finalidad de que haya un proceso de superovulación. Acá tenemos un protocolo 2, la misma manera. Acá ya se utiliza en este caso benzoato de estradiol, ¿no? Utilizo cipionato de estradiol, la prostaglandina, ¿no? La prostaglandina, hago la extracción del implante intravaginal, aplico GNRH, eh, hago la ecografía, hago la inseminación, 16 horas de haber hecho la aplicación y aplico, en este caso, hago ya el lavado para hacer, en este caso, perdón, para hacer en este caso ya la colecta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué acá utilizo benzoato de estradiol? Si se acuerdan de la primera imagen, el benzoato de estradiol también se hace de que de una u otra manera, juntos con la LH y la FSH, incrementen su pico de producción. Entonces, lo que yo busco es a partir de acá, de que se dé ese proceso, ¿sí? Entonces, va a empezar a generar folículos. Acá utilizo cipionato porque lo que yo estoy buscando es evitar menos manejo. Entonces, la vida útil o la vida media de cipionato de estradiol es mucho más prolongado. Entonces, me estoy acortando hacer un manejo adicional. Y la prostaglandina me va a estimular ya la liberación de los picos de FSH y LH con la finalidad de que se empiece ya o se acerque al proceso de liberación de los óvulos. También digamos que este protocolo está más inclinado de repente para vacas que son del tipo Bos indicus, ¿ya? Y este para Bos taurus, es decir, para razas europeas que son un poquito más dóciles y esto para razas cebuinas, ¿ya? En ambos casos, dependiendo cómo se dé el manejo, va a haber la liberación de los ovocitos y todo lo demás. Entonces, ambos protocolos los he utilizado y no he tenido ningún tipo de inconveniente. Ya, ¿qué técnicas de colección de embriones vamos a encontrar? El lavado uterino, que es el que más se utiliza. Se introduce un catéter, se va hacia el útero y se empieza a hacer el lavado por medio de un cultivo, ¿no? Un cultivo de tipo neutro que haga que simplemente haga que los embriones pasen a mi colector y pueda llevarlos al laboratorio para su evaluación. Los embriones se colectan por medio del lavado, ¿no? En el caso del transcervical se utiliza un instrumento que nos ayuda, en este caso, a los procesos de aspiración de los embriones del útero a través obviamente, del cuello uterino. Esto también se utiliza bastante, pero en este caso se puede llegar a lastimar si no hacemos la aspiración de una manera adecuada. Se puede lastimar, se puede perder un poco de eh, las membranas que hacen de que se fijen los embriones, se puede perder. Por eso prefiero al momento de elegir hacerlo por medio del lavado, ¿no? La técnica de colección de embriones más utilizada es el lavado uterino, que es el que más prefiero, y la técnica de transcervical es la menos invasiva, pero tiene una menor tasa de recuperación de embriones, ¿ya? Cuando hablamos de que es menos invasiva, es de que es un poco más rápido, ¿no? Hacer el proceso es mucho más, digamos que la duración es mínima, ¿no? 5 minutos ya terminé. En cambio, en el caso del lavado me puedo demorar, obviamente, en un tiempo de 20, 30 minutos, dependiendo, obviamente, el lavado, ¿no? Esta es la forma en la cual se hace el lavado, ¿no? Acá está el catéter, acá está el recipiente en el cual vamos a colectar, ¿no? Esto tiene un pequeño desfogue hacia donde van a ir los embriones, ¿no? Y acá está donde entra. Esta es una sonda Soflex en la cual tiene dos ingresos, por donde va a ingresar el líquido y otra que donde va a ingresar el aire,
¿no? ¿Por qué? Porque vamos a inflar este globito con la intención de que todo lo que va ingresando, todo el líquido que va ingresando, ingresa por acá, ingresa por acá, y ya no va a tener retorno para acá, no va a pasar por acá, sino que tiene que regresar por donde entró, ¿no? En este caso va a tener un desfogue por el cual por ahí va a regresar y se va a ir hacia la colectora, ¿no? Hacia la colectora. Esta es la forma como se ve de manera, digamos, de lo alto y de la manera como es. Este es el líquido en el cual va a ingresar, ¿no? Por acá va a estar esta jeringuita en la cual se va a inflar este globito, se va a hacer el lavado, ¿no? Va a ingresar por acá, va a tener un desfogue, el cual va a retornar y va a traer el líquido hacia acá, ¿no? Este es un filtro en el cual obviamente se va a hacer el proceso de colecta, ¿no? Entre esto y esto tiene que haber una diferencia aproximadamente de 1 metro. Puede ser un poquito más para el tema, obviamente, de la gravedad. Este trabajo se tiene que ejecutar entre dos personas porque este colector lo tiene que tener alguien para que lo pueda cuidar. Si lo hago yo solo, puedo poner a un costado, el animal se puede mover y puede malograrse. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestra colecta, embriones eh, en diferentes estadios, dos núcleos. Normalmente se empieza a encontrar entre 16, 32 mórulas, blastocitos extendidos, etcétera, etcétera. Y ya en laboratorio se hará una selección, ¿no? Una vez que se hace el proceso de selección, ya vamos a tomar la determinación. Si sincronizamos el trabajo, es decir, trabajamos con el sincronizamos celo para las receptoras con la intención de que al día que hacemos la colecta hagamos la transferencia, lo podemos hacer. Es mucho, digamos, es mucho más efectivo o tiene mayor porcentaje de preñez cuando se hace con embriones frescos, hacer la transferencia de embriones. ¿Ya? O lo otro es de que hacemos el proceso de crioconservación para tenerlo y utilizarlo cuando sea necesario. A ver, vamos a determinar en este caso la selección y preparación de receptoras para la transferencia de animales. Tenemos que hacer la recepción, en este caso la selección, tienen que ser vacas sanas y que estén en buen estado reproductivo, en buena condición nutricional, buena condición corporal, para que puedan realizarse el proceso de donación. Si vamos a hacer la transferencia con embriones frescos, tenemos que hacer de que haya un proceso de sincronización junto con las donantes. Acuérdense, yo voy a hacer mi colecta 7 días después de hacer la inseminación. Entonces, si me dura 7 días, yo tengo que hacer de que mis vacas estén entrando en celo el día que yo estoy perdón, 7 días antes el día que estoy inseminando, mis vacas también tienen que entrar en celo. Mis vacas receptoras tienen que entrar en celo. Cosa que 7 días que hice la inseminación en mi donadora, hago la colecta y ya mis animales están en celo. Ya pasaron los 7 días para poder hacer la transferencia. La preparación siempre se tiene que pasar por un examen rectal para la verificación de la salud del útero. Si tenemos ecógrafo, mucho mejor, ¿no? La aplicación de las hormonas para el proceso de sincronización de la receptibilidad endometrial, ¿no? La selección de receptoras es importante para el éxito de la transferencia de embriones. Si tengo animales sanas, con buena condición corporal, voy a tener mejores resultados al momento de hacer la transferencia. La sincronización de las receptoras con las donantes es crucial para que el embrión pueda implantar en el útero. Como les decía, el día que estoy haciendo mi inseminación en la donadora, luego del proceso de superovulación, ese día mis animales ya deben estar entrando también en celo, ¿sí? Acuérdense que en caso de sincronización de celo a tiempo fijo, estamos hablando de no 8 días, 9 días. En el caso de la sincronización
para el proceso de superovulación tiene una duración mayor. Entonces tengo que hacer ese proceso de que se sincronicen, cosa que estoy inseminando, ambas entren en celo, a una la estoy inseminando y a la otra está entrando en celo para que 7 días después, cuando hago la colecta, hago la transferencia de manera inmediata. La preparación, les decía, animales en buenas condiciones, ¿no? La condición corporal de estos animales están perfectos, están sanas, ya se pasó por el proceso de evaluación de la parte reproductiva y ya están aptas para ser transferidas, ¿no? Los protocolos de sincronización de ovulación, en el caso de las receptoras, se utiliza en este caso, progesterona, en este caso como dispositivo intravaginal, implantes o cualquier otro implante de progesterona. Estradiol, benzoato de estradiol, cipionato de estradiol, los que más se utilizan. Prostaglandina, en este caso en presentación de dinopostona o cloprostenol, ¿no? Y obviamente, bueno, esas son las que se utilizan, ¿no? Y si quiero modificar, quiero utilizar FHSH con odotropinas, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Ya va a depender del criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Existen diferentes protocolos para la sincronización de receptoras. Igual, me voy a Google, voy a encontrar un sinnúmero. Si puedo personalizarlo, mejor. Los protocolos más adecuados dependerán, en este caso, de la situación en la cual se encuentre el ganadero. Se me fue. Este es el protocolo que más se utiliza, es en este caso con implante intravaginal, ¿no? Obviamente este ya tiene un sinnúmero de variaciones que se hacen obviamente por la personalización que se utiliza. El tema de las horas es importante en este protocolo, usted tiene mejores resultados. Entonces, implanto el implante intravaginal más la aplicación de 2 miligramos de benzoato de estradiol. A los 8 días retiro el implante intravaginal, aplico prostaglandina, en este caso es un producto comercial. Al día siguiente, a la misma hora, inyecto 5 miligramos de benzoato de estradiol y 30 horas después estoy haciendo en este caso, la inseminación a tiempo fijo. Bien, hasta ahí todo lo que sería la parte expositiva. Si hubiese alguna consulta, alguna duda, lo pueden hacer mediante el chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos. Les voy a dar unos minutitos. Tenemos todavía un par de minutos como para absolver dudas y consultas. ¿Sí?
Ya, muy bien. A ver, acá hay una consulta. A ver, no sé de qué eh, parte te estés comunicando. Personalmente, yo estoy en Perú, ya, en Perú, y, y ya. Por ejemplo, el Foltropin es es un FSH, ¿no? Es un FSH que contiene bajos niveles de LH, ¿ya? Y bueno, estoy buscando Pulset porque acá en Perú no hay Pulset. Entonces, lo que yo he venido trabajando como experiencia, ya te lo digo así, es las hormonas. En el caso de la superovulación, directamente con FSH. Independientemente de la marca, siempre he trabajado con FSH, ¿no? Normalmente, así como suena, como FSH. ¿Ya? En el caso de sincronización para inseminación artificial a tiempo fijo, por ejemplo, benzoato de estradiol, como benzoato de estradiol, cipionato de estradiol, como cipionato de estradiol, utilizo los principios activos. Ya, normalmente, ¿por qué? Porque me sale uno un poquito más cómodo y lo otro es porque al final tengo el mismo efecto. ¿Sí? Yo sé que muchas veces la marca consideramos que un precio nos puede generar, pero hasta aquí yo he trabajado con genéricos, ¿no? Con genéricos. Ya, obviamente, de los, ¿no? Por ejemplo, ahí te hace el tema por ejemplo, lo que es ahora Zoetis. Te dice Lutalize, que es en este caso una prostaglandina, como prostaglandina. Pero yo normalmente utilizo cloprostenol y igual sigo teniendo los mismos resultados, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. Como te digo, yo no soy tanto de utilizar una marca. Yo me adecuo mucho a lo que la persona en la cual voy a trabajar, porque obviamente es el ganadero el que son sus recursos y lo que él tenga a disposición o lo que haya de repente dentro de las cercanías en donde se encuentra. ¿Ya? Eso es lo que te puedo hablar. El uso de hormona crónica equina, claro, y la sérica también se podría adaptar a protocolos de receptores. Sí, sí, se ha trabajado en algún momento, se ha trabajado en este caso con con las hormonas equinas, con las gonadotropinas equinas y también con las séricas. Se ha trabajado, se ha tenido resultados muy interesantes. Ya, esto también es un poquito, ¿no? Un poquito el detalle, porque en el caso de, por ejemplo, el Foltropin es extraer un poco la hormona en este caso, el cerdo. Pasa lo mismo en este caso con la gonadotropina, ¿no? Del equino, ¿no? O sea, el funcionamiento es el mismo. Lo único que va a cambiar un poco en este caso, es la dosificación, ¿no? Porque obviamente los niveles van a variar, ¿ya? Y a ver, bueno, bueno, acá en Perú no tenemos pulsete, justo estaba tratando de buscar en mi Bademecum y no tengo como pulset. No sé cuál es el principio activo exactamente del pulset, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Por ese lado. Entonces, tengamos en cuenta, por eso es lo que les decía, a mí me gusta trabajar mucho con principios activos. Porque si te hablo de marca, por ejemplo, tú me hablas de una marca que es Pulset, que está en Ecuador, pero yo acá no lo tengo, ¿no? Entonces yo acá, como te digo, prefiero trabajar de esa manera, cosa que me entiendas mejor. Ahora que si te vas
Por ejemplo, acá le llamamos a una veterinaria, ¿no? Te vas a una veterinaria a comprar estos productos hormonales, los fármacos hormonales. Obviamente la marca ya te van a vender de diferentes marcas, pero siempre trata de trabajar con el principio activo. ¿Sí? Bien, a ver, voy a ver, quiero ver si puedo encontrar exactamente qué es el Pulset. Ya, a ver, estoy haciendo el último intento para saber qué es este Pulset. No, está por acá. Bueno, también es FSH, ¿no? FSH. Si esto, ya ves, justo lo que dice es FSH. Pero en este caso, el FSH y el LH, digamos que están en niveles similares. Lo que, a ver, esta es una recomendación, lo que yo no trato en lo posible de no trabajar productos que tengan uno o dos hormonas, por ejemplo. Yo trato de trabajar con las hormonas independientes, ya, la FSH o la LH. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un momento. Si ustedes se dan cuenta del protocolo, yo por ejemplo, este Pulset, ¿no? Este Pulset por este lado podría servirme, ¿no? Podría servirme en el protocolo de acá, me podría servir, ¿no? Pero no, tendría que evaluarlo, ¿no? Ver cómo funciona, si justamente me genera el tema de sinergismo, porque el tema de sinergismo, si bien es cierto, a nivel químico se puede dar el sinergismo, pero a nivel metabólico muchas veces no se puede dar, ¿sí? Entonces eso, tendría que evaluarlo, de verdad, para darte una sugerencia, ¿no? Yo por lo menos personalmente prefiero trabajar con las hormonas por separado. FSH, LH, lo que sea, ¿no? Gonadotropina equina, gonadotropina cerdos, o sea, como equivalente a un GnRH. ¿Ya? Ya. Sí, sí, podría ser de que trabajes en menos días, ya. Como te digo, los protocolos son múltiples, son variados y el criterio también va a depender, ¿no? Puedes utilizar 3 días, 4 días, obviamente tienes que entrar por un proceso de evaluación. Como te digo, yo acá no es la primera vez que escucho esta marca comercial, ¿sí? Y por ese lado mm, no te puedo responder, pero como te digo, yo trato en lo posible de trabajar con genéricos independientes por separados, no que estén combinados, ¿no? Me he acostumbrado a este tipo de trabajo, y tengo casi 15 años trabajando todo el tema ganadero, me he abocado a esto, ¿no? Y por ese lado, es la recomendación que te daría, ¿no? Obviamente, si, evalúalo, ¿no? Evalúalo. Claro. De repente el tema de la dosis también puede variar, ¿no? Pero sí, sí, como te digo, no lo he trabajado así con esos nombres comerciales. ¿Ya? Bien, en tal caso no hubiese más preguntas, ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. No me quedaría más que agradecer en primer lugar a todos y cada uno de ustedes por haber participado en esta capacitación.
Agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes experiencias y conocimientos